En los temas anteriores vimos las fuerzas ejercidas sobre cargas en movimiento y conductores que transportan corriente en un campo magnético. Sin embargo, no revisamos de dónde vienen estos campos magnéticos. Ahora estudiaremos el campo magnético creado por una sola carga puntual en movimiento o por un conductor recto. Primero analicemos el campo magnético de una carga en movimiento. Los experimentos de magnetismo han demostrado que la magnitud del campo magnético B de una sola carga puntual, con carga Q, que se mueve a una velocidad constante, en un punto P, la intensidad del campo magnético está dada por la siguiente expresión. En esta expresión vemos que la intensidad del campo magnético es proporcional a la magnitud de la carga Q, es decir, sin importar el signo de la carga, si esta es positiva o negativa. También la intensidad del campo magnético va a ser proporcional al componente perpendicular de la velocidad. Esto es la velocidad por el seno del ángulo φ, donde el ángulo φ es el ángulo que va a formar la dirección del movimiento de la carga con respecto a su velocidad. Y va a ser inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, en la cual se va a encontrar el punto P donde quiero determinar la intensidad del campo magnético. Vemos que esta constante proporcional es mu0 entre 4pi. Esta expresión es una constante que en diapositivas de más adelante vamos a revisar con mayor profundidad. En forma vectorial, introducimos el vector unitario R para indicar la dirección de la fuente Q con respecto al punto de interés donde quiero determinar el campo magnético. Con esto tenemos que el vector B del campo magnético está dado por mu0 entre 4pi, por la carga, y por el producto cruz de la velocidad con respecto a este vector unitario R. Recordemos que el vector unitario R está dado es igual al vector de R entre la magnitud de R. De tal manera que esta expresión únicamente nos va a indicar la dirección de R. O sea, el valor de su magnitud va a ser 1 y únicamente nos está indicando su dirección. Entonces, con esto podemos realizar el producto cruz con respecto a la velocidad y poder determinar la dirección del campo magnético B. La dirección del campo magnético B de una carga en movimiento va a estar dada por el producto cruz del vector de la velocidad con respecto al vector unitario R. Entonces, para determinar esta dirección, analicemos la siguiente imagen. Tenemos una carga puntual que se encuentra en movimiento en la dirección del vector verde que vemos, ¿no? Este vector va a estar indicando el vector de la velocidad. Entonces, esta carga en movimiento, vamos a reconocer el punto P, que se encuentra a una distancia R. De tal manera que el vector unitario de R se encuentra en un ángulo φ con respecto al vector de la velocidad. Entonces, si queremos determinar la dirección del punto P, el punto P se encuentra en el plano beige de la figura, en la parte superior. Entonces, si queremos encontrar esta dirección del campo magnético, nos apoyamos de la regla de la mano derecha, ¿no? De tal manera que el pulgar va a estar indicando la dirección de la velocidad y los dedos los voy a cerrar alrededor de la carga, ¿no? Como si le estuviese agarrando. Entonces, al hacer ese movimiento, el movimiento de los dedos nos va a indicar la dirección de la velocidad. Entonces, en el punto P vemos que esta dirección es hacia la derecha. Ahora, si queremos analizar la dirección del campo magnético en un punto diferente, por ejemplo, en un punto que se encuentre en el plano dorado,
que es la parte inferior de la imagen. Entonces en este punto hacemos el mismo análisis. Agarramos nuestra mano derecha, pero vamos a cerrar la mano de tal manera que igual como si queremos agarrar la carga, entonces ahí nos va a indicar que el vector B va a estar apuntando hacia abajo, ¿no? Entonces, de acuerdo a este análisis, vemos que si este mismo esquema, esta misma partícula la vemos en una imagen transversal, ¿sí? De tal manera que la carga se encuentra, el movimiento de la carga es hacia dentro de la pantalla, como se muestra la cruz en la imagen de la derecha. Entonces, de acuerdo a este movimiento de la mano derecha, nos está indicando que la línea del campo magnético va a ser concéntrico, así como se muestra en las imágenes. O sea, la carga va a estar en movimiento hacia la pantalla y vemos que las líneas de campo se están comportando de manera circular, ¿sí? Alejándose de la carga. De tal manera que mientras más me aleje de la carga, la intensidad del campo magnético va a ser menor, pero va a tener la misma dirección circular. Ahora revisemos un nuevo concepto que se le conoce como permeabilidad del vacío o mu0. Entonces, esta constante forma parte de la constante proporcional que vimos en la fórmula para encontrar la intensidad del campo magnético. También es conocida como constante magnética y equivale a 4pi por 10 a la menos 7 newtons metro cuadrado entre coulomb cuadrado según las unidades del sistema internacional. Entonces aquí les dejo estas unidades en función de otras, por ejemplo en función del ampere, en función del Weber, en función de Tesla, y les dejo las equivalencias por si quieren hacer la conversión más adelante. Entonces esta constante magnética está estrechamente relacionada con la permitividad eléctrica o epsilon 0. Esta la estudiamos cuando revisamos el tema de la ley de Coulomb. Entonces, primero hay que diferenciar. Uno es permeabilidad y la otra es permitividad. Entonces, esta relación entre estas dos constantes universales está dada por la siguiente expresión. De tal manera que el producto de la permitividad y la constante magnética es igual a 1 entre c al cuadrado, donde C0 va a representar la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en el vacío, es decir, la velocidad de la luz en el vacío, y es una constante universal que es igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, esta relación de la permeabilidad y de la permitividad fue una gran revelación en el estudio de la física. ¿Por qué? Porque a partir de esto podemos ver claramente que los campos eléctricos y los campos magnéticos están relacionados con la naturaleza de la luz. Es decir, que la luz y cualquier tipo de onda electromagnética, como puede ser ondas de radio, microondas, rayos X, están representados por campos eléctricos y magnéticos y tienen una velocidad constante independientemente de la naturaleza de la onda electromagnética, donde esta velocidad, que es la que se conoce como velocidad de la luz, que la representamos por la letra C. Para determinar el campo magnético de un elemento de corriente, como puede ser un conductor, o sea, un alambre, un segmento de alambre que va a transportar un número determinado de cargas, vamos a basarnos en el principio de superposición de campos magnéticos. Entonces, este principio lo estudiamos cuando analizamos diferentes distribuciones de carga. Entonces, este principio dice que el campo magnético total generado para varias cargas en movimiento es la suma vectorial de los campos generados por las cargas individuales. ¿Qué quiere decir esto? Que si en este conductor tengo un número n de cargas, entonces si quiero determinar el campo magnético total,
puedo considerar una carga, determino el campo magnético de una carga, ignorando todas las demás. Luego considero el campo magnético de la carga 2, ignorando todas las demás. Y así hasta considerar todas las cargas. Entonces, a partir de este principio, podemos determinar el campo magnético total producido por una corriente que va a estar transportada por un segmento conductor. Entonces, primero tenemos el segmento conductor, como vemos en la imagen. Este segmento está caracterizado por un vector de L, ¿no? Vemos que L es un vector indicado por la flecha azul. Vemos que la corriente que está indicada por la flecha morada está en el sentido del segmento, ¿no? De tal manera que la corriente va a tomar la dirección del segmento de L. Entonces, este segmento de L transporta la corriente y queremos determinar el campo magnético total en el punto B, como vemos en la parte superior. El punto B lo vemos en la parte superior de la imagen, en el plano beige. Entonces, para esto vamos a determinar el volumen del segmento. El volumen del segmento es considerando el área transversal del segmento conductor A. Va a estar dado, entonces si lo multiplico por dl, entonces ya voy a tener el volumen del segmento. De tal manera que si considero un número n de partículas que se encuentran en este segmento, la carga total va a estar dada por la expresión que está allá. De tal manera que dq, o sea, vamos a considerar un diferencial de carga para luego integrar y determinar la carga total del segmento. Entonces, este dq va a estar dada por n, que es el número de partículas con cargas en movimiento. Está dada multiplicada por la carga para tener la carga total de estas partículas y multiplicada por el volumen, que es la expresión A por dl. Entonces, a partir de esto podemos ver la carga total que va a tener nuestro segmento. Entonces, de una vez que determinamos la carga total que se va a encontrar en movimiento, reconozcamos que esta carga total va a tener una velocidad de deriva, ¿sí? En la imagen, bueno, no se nota, pero va a tener una velocidad de deriva, como analizamos en el tema anterior. Entonces, la intensidad de campo magnético, el diferencial de B, va a estar dada en función del diferencial de la carga, de Q. ¿Sí? Entonces, sustituimos las expresiones que habíamos encontrado para determinar la intensidad de campo magnético. Entonces nos queda esta expresión, ¿no? De tal manera que dB es igual a la constante proporcional por la magnitud de Q, la velocidad de deriva, el seno de phi para representar el componente perpendicular de la velocidad de deriva entre r al cuadrado. Entonces, en la imagen reconozcamos dónde se encuentra phi. Vemos que phi es la dirección de R apunta al punto P. Entonces, phi es la dirección que es el ángulo que va a formar el vector unitario R con respecto al movimiento de las cargas. Entonces, si sustituimos la expresión de Q que habíamos encontrado en la diapositiva anterior, tenemos la expresión de la derecha. Entonces, como la corriente es igual al número de carga multiplicada por la magnitud de la carga, por la velocidad de deriva, por la sección transversal A, de área A, entonces tenemos la expresión de la intensidad de campo magnético ya en función de la corriente. Entonces, ya esta expresión es un poco más sencilla, donde ya están considerando todas las contribuciones de las cargas N. Entonces, ya está en función de la corriente por dL
por el seno de phi entre r al cuadrado. Entonces, en forma vectorial podemos determinar que la dirección del campo magnético B está orientada de acuerdo al producto cruz del segmento de L con respecto al vector unitario R. Es decir, se conserva la misma dirección que habíamos analizado como si fuese una carga puntual. Es decir, si hacemos la regla de la mano derecha, de tal manera que el pulgar va a estar apuntando la dirección del segmento de L. Y si cerramos la palma en la dirección del vector unitario, entonces nos va a indicar la dirección del vector de B, como se indica en las imágenes. Y recordemos que esta misma dirección es la misma que se encontró como cuando estudiamos la carga puntual. En esta imagen vemos el corte transversal de nuestro segmento conductor. Vemos que las líneas de campo magnético son concéntricas y es un comportamiento análogo con una carga puntual, ¿no? Entonces, en este punto no podemos diferenciar si es una carga puntual o un segmento de corriente conductor. Habíamos encontrado la forma vectorial de nuestro campo magnético, el diferencial del campo magnético. Para determinar el campo magnético total, requiero integrar con respecto a todos los segmentos de L que vaya a formar parte de mi conductor. Al tener esta integral, llegamos a la siguiente expresión, de tal manera que el campo magnético B es igual a mu0 entre 4pi, la integral de línea de la corriente del vector del segmento de L, producto cruz con el vector unitario R, entre R al cuadrado. Esta expresión se le conoce como la ley de Biot-Savart y a partir de ella podemos encontrar el campo magnético debido a la corriente en un circuito, en cualquier punto en el espacio. Y no solamente en cualquier punto, sino en cualquier forma que vaya a tener mi conductor. Es decir, puede ser un alambre, una espira, un arco. Entonces únicamente tengo que realizar la integral de línea a lo largo del segmento de L que vaya a formar parte del conductor. Ahora determinemos el campo magnético de un conductor recto que va a transportar una corriente I. En la imagen vemos el conductor recto que tiene una longitud de 2A y nuestro sistema de coordenadas lo vamos a centrar en el centro de nuestro segmento conductor. De tal manera que en la parte superior del segmento tengo una distancia A sobre el eje Y y en la parte inferior tengo una distancia menos A. Reconozcamos que la corriente I se muestra en la imagen como el vector morado, va de abajo hacia arriba. Y queremos determinar el campo magnético B en el punto P, a partir de este movimiento de las cargas. Para ello, reconozcamos el segmento DL, que es el segmento de color rojo. Entonces, este segmento DL va a producir un campo magnético DB en el punto P. Entonces, este campo magnético va a estar orientado hacia la pantalla, como se muestra en la imagen, de acuerdo a la regla de la mano derecha. Para resolver esto, a partir de la ley de Biot-Savart, tenemos que reconocer que el segmento de L cruz R unitario está dado por DL seno de phi. Entonces, el ángulo phi es el ángulo que va a formar el vector unitario R con respecto al segmento DL, como vemos en la imagen. Pero si quiero trabajar con la información que nos da el esquema,
es decir, con las dimensiones X y R. Entonces nos conviene más utilizar la propiedad del seno de phi, que es igual al seno de pi menos phi. Entonces sustituimos seno de phi con seno de pi menos phi y vemos que el seno de pi menos phi es igual a x entre r, donde r es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, como vemos en la imagen. Al hacer el cambio de variable de dl a dy, entonces tengo que la expresión de dl producto cruz vector unitario es igual a dy por el seno de pi menos phi. Y una vez que hayamos reconocido esto, partimos a calcular la magnitud total del campo magnético a partir de la ley de Biot-Savart. Y tenemos que el campo magnético es igual a mu0 entre 4pi por la integral de línea de I de L seno de phi entre r cuadrada. Sustituimos lo que habíamos analizado en la parte izquierda de la diapositiva. Ustedes pueden llegar a esta expresión ya sustituyendo cada uno de la información que tenemos. Y nos va a quedar determinar la integral de menos a de x de y entre x cuadrada más y cuadrada elevado a la 3 medios. Al resolver esta integral, ya sea a partir de la forma trigonométrica o a partir de tablas, tenemos que la integral va a ser igual a 2a entre x raíz cuadrada de x cuadrada más a cuadrada. Entonces ya con esta expresión tenemos la magnitud del campo magnético a partir de un segmento conductor. Ahora, ¿qué pasa si 2a, es decir, la longitud del segmento, es mucho mayor que x? ¿Qué quiere decir esto? Que la longitud del segmento es mucho mayor a mi punto de medida, ¿sí? Donde si consideramos un alambre infinito, de una longitud infinita, entonces, ¿qué es lo que ocurre con la expresión en el denominador de lo que encontramos? Entonces vemos que x cuadrada, la raíz cuadrada de x cuadrada más a cuadrada se va a aproximar a cuadrada, precisamente porque a va a ser mucho mayor que x. Entonces la ecuación de arriba se va a convertir en que la intensidad de campo magnético va a ser igual a mu0 por la corriente entre 2pi por x, donde x va a ser el punto en la que yo quiero determinar el campo magnético. Y ya con esto determinamos la expresión para el campo magnético de un conductor largo y recto. Comparemos el campo eléctrico y el campo magnético de este conductor recto que estamos analizando. Recordemos que en las clases del campo eléctrico determinamos el campo eléctrico de esta misma línea de carga, es decir, un segmento conductor, un alambre que transporta corriente. Entonces, esta línea de carga vimos que genera un campo eléctrico alineado en el eje X, ¿no? Recordemos que por la simetría, los componentes del eje Y del campo eléctrico se cancelaban y únicamente quedaban los componentes del eje X. Entonces, aquí recordemos que la línea del campo eléctrico irradian hacia afuera si es una carga positiva o hacia adentro si es una carga negativa. A diferencia de esta línea de campo eléctrico, las líneas de campo magnético van a circundar la corriente que actúa como su fuente. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a comportar como líneas hacia adentro o hacia afuera de la distribución de carga, sino de manera concéntrica, como hemos estado analizando. Entonces, esta es la principal diferencia que podemos
notar entre la dirección del campo eléctrico y el campo magnético.